Hello and welcome. Estamos una vez más con la Confesión de Londres. Seguimos en el capítulo 3, estamos viendo el tema general del decreto de Dios y hoy, si el Señor quiere, estudiaremos dos aspectos de dicho decreto, a saber, la predestinación para vida y la reprobación para condenación. Me imagino que ya sabéis que esta doctrina de la reprobación es ultra polémica. Hay pocas verdades bíblicas que producen más rencillas que esta verdad tocante a la reprobación, pero tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, no solamente las partes bonitas del mismo. Así que vamos a estar viendo, en primer lugar, la predestinación para vida, que es una doctrina alegre y nos da felicidad, pero también veremos la segunda parte, la reprobación para condenación, que Dios no tiene el plan ni el deseo de salvar a toda la raza humana. Y veremos también que tampoco tiene en su corazón el deseo de salvar eternamente a todos los ángeles. Bueno, os invito a abrir la Confesión, capítulo 3.3. Esta sesión se llama Predestinación para vida y reprobación para condenación. Predestinación para vida y reprobación para condenación. Y también simplemente aprovecho para daros las gracias por los comentarios que dejáis en la sección de comentarios después de cada clase, los mensajes de ánimo, las preguntas que vais lanzando. Y todo esto, ¿no? Es bueno, nos ayuda a sacar más riqueza de las clases. Bien, predestinación para vida. Punto 2, reprobación para condenación. Vamos a empezar con el primer punto hoy. Predestinación para vida. Y voy a leer aquí líneas 1 de la primera línea hasta la cuarta, ¿ok? Líneas 1 al 4. A ver. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y algunos ángeles son predestinados o preordinados para vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Repito, por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles, no todos ellos, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordinados para vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí, el primer punto. En el 3.1, nosotros leímos que Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado toda la cosa, todo lo que llega a suceder. Y esta declaración en el 3.1 abarca las esferas de la creación y aquí ahora en el 3.3 de la redención. Entonces el decreto de Dios, ya que tiene que ver con todo lo que acontece, también está relacionado directamente con la esfera de la salvación y también la esfera de la condenación. Bueno, la primera parte del 3.3 nos habla sobre la predestinación para vida eterna. Dice el texto que Dios ha escogido a algunos hombres y a algunos ángeles. Con respecto a los hombres escogidos, podéis apuntar como referencia bíblica Segunda de Tesalonicenses 2.13. Segunda de Tesalonicenses 2.13, Pablo dice, nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces hay un pueblo escogido. Dios desde la eternidad, desde el principio, escoge a su pueblo. Hay algunos hombres escogidos. En cuanto a los ángeles, también vemos que la palabra habla sobre ángeles escogidos. Una ilustración bíblica, un verso bíblico sería 1 Timoteo 5, 21, 1 Timoteo 5, 21, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios. Por tanto, hay hombres escogidos, segunda de Tesalonicenses 2:13, y hay ángeles escogidos, primera de Timoteo 5, versículo 21. La diferencia entre los hombres escogidos y los ángeles escogidos es que los ángeles no llegaron a pecar. Todos los descendientes de Adán y de Eva cayeron en el huerto del Edén, pero los ángeles escogidos nunca han pecado. Esto significa que ellos, a diferencia de nosotros, no necesitan ser redimidos por Cristo ni lavados por su preciosa sangre derramada en el Calvario. Los ángeles escogidos nunca han pecado. Ahora bien, si es así, si los ángeles escogidos nunca pecaron, porque la confesión dice aquí que ellos también son predestinados para vida eterna por medio de Jesucristo. Bueno, hermanos, tenemos que aquí tener presente que nuestro Dios es trinitario. Y cuando Dios decretó lo que decretó en la eternidad pasada, el que decretó fue el Dios Trino. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si no fuera entonces por Jesucristo, si no fuera por la voluntad eterna del Hijo de Dios, no habría ni siquiera un solo ángel en la gloria. Todo depende de Cristo. Ciertamente también depende de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo. Ahora, no es que los ángeles merezcan la vida eterna, porque al fin y al cabo, sí, los ángeles obedecen a Dios perfectamente en toda la cosa, siguen siendo siervos inútiles. Sin embargo, al Dios Trino le agradó predestinar a algunos ángeles para la vida eterna. Entonces, en este sentido, los ángeles también reciben la vida eterna gracias a Jesucristo, dado que Cristo formó parte de esa coalición. La Santa Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, decretaron la salvación de un número de los ángeles. Y gracias a Dios, hermanos, no solamente hay algunos ángeles que reciben la vida eterna, sino que también hay hombres, seres humanos, que disfrutan del obsequio de la vida eterna. Pero repito lo que he comentado antes. A diferencia de los ángeles, nosotros sí necesitamos la sangre de Jesucristo en la cruz. Porque nosotros pecamos en Adán. Todos somos miembros de una raza maldita, caída, que está bajo la santa ira del Dios trinitario. Entonces, Dios nos escoge en Cristo pensando en su obra salvadora. En este sentido, Cristo es el Cordero, ¿verdad? Escogido, preparado desde antes de la fundación del mundo. Podéis apuntar aquí, en este sentido, Efesios 1:4, donde leemos que Dios nos escoge en Cristo. Dice el texto, Efesios 1:4. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. No en el momento que colocamos fe en Cristo, no. Sino que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Observad, no es que Dios previera que íbamos a ser santos y sin mancha y en consecuencia decidió elegirnos en Cristo. No, dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y como consecuencia nosotros ahora estamos sin mancha delante de Él y somos considerados como santos. El decreto de predestinación para vida eterna depende pues de la obra salvadora de Jesucristo. Los ángeles reciben la vida eterna gracias al decreto del Hijo de Dios, pero los hombres recibimos la vida eterna por medio del decreto del Señor a través de la obra redentora de Cristo. Si no fuera por dicha obra, no podríamos ser salvados.
Y para acabar este primer punto, entonces, sí, lo que estamos diciendo es correcto, que lo que hemos visto, ¿verdad? Dios nos escoge en Cristo. La pregunta aquí sería, ¿por qué Dios nos escogió a nosotros? ¿Por qué fijarse en nosotros? Pues voy a contestar citando las palabras de Charles Spurgeon, que he sacado de este libro, No hay otro evangelio. Se está acercando Navidad. Será un buen regalo para algún ser querido tuyo, seguro, ¿no? Así que podéis comprarlo. Y Spurgeon dice en este libro, No hay otro evangelio. Si me preguntas, ¿por qué me salvó a mí? Solamente te diré, porque quiso hacerlo. ¿Había algo en mí que me confiriera valor alguno a los ojos de Dios? No, todo lo había desechado. No había nada encomiable en mí. Ahora, si tú has tenido algo que te hiciera aceptable a Dios, yo jamás lo tuve, y seré feliz de ser salvo por gracia, por pura gracia. No puedo jactarme de mis méritos. Aleluya, amén. Porque Dios nos escogió, porque quiso. Porque quiso. Y porque quiso hacerlo, pues no tengo ni idea. No lo podemos saber. La decisión depende de nuestro Padre. Así que, aleluya. Por medio de Jesucristo, Dios nos escoge desde la eternidad y nos ve vestidos de Cristo y por tanto, delante de Dios somos objetos de afecto, de amor. Toda la gloria a Dios el Padre, toda la gloria a Dios el Hijo y toda la gloria a Dios el Espíritu. Porque dice el Espíritu es quien nos abre los ojos para que veamos el valor incomparable del Cordero de Dios que quita los pecados, no solamente de Israel, sino también del mundo. Amén. Ahí tenéis el primer punto. Fuimos predestinados para vida eterna. Destaco también que si no fuera por el decreto de predestinación, nadie sería salvo. Menos mal que existe la predestinación para vida. Ahora la segunda parte del estudio. Y aquí es cuando algunos echan espuma por la boca, ¿verdad? La doctrina de la reprobación. Porque el protestantismo reformado cree en una doble predestinación. Sí, hay una predestinación para vida, pero también hay una predestinación que tiene que ver con la reprobación. Y vamos ahora a explicar más concretamente de qué va este asunto de la reprobación. Voy a leeros líneas 4 al 6, si el Señor quiere. Dice, a otros, claro, la confesión ha dicho que Dios escoge a algunos hombres y a algunos ángeles para vida eterna, por medio de Cristo. Ahora, a otros, aquellos que no han sido escogidos, a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de la justicia de Dios. A otros se les deja actuar en su pecado. Cuando nosotros defendemos la idea de que Dios tiene un pueblo escogido, seres humanos escogidos y ángeles escogidos, estamos reconociendo al mismo tiempo que hay un pueblo que no es elegido. Hay hombres que no han sido escogidos, mujeres que no han sido elegidas, y hay ángeles que no han sido escogidos para vida eterna. Sam Waldron, en su exposición sobre la Confesión de Londres, que está en español, Sam Waldron dice lo siguiente. La doctrina bíblica de la elección, como acto de selección, presupone e implica un acto de rechazo. Repito la cita. La doctrina bíblica de la elección, como acto de selección, presupone e implica un acto de rechazo. Así es. Si yo, por ejemplo, tengo aquí 3 bolis y escojo uno de los 3, estoy rechazando los otros 2. Como dice Waldron, la selección implica un acto de rechazo. Exactamente. En el primer punto de la clase hemos visto que hay seres humanos elegidos y ángeles elegidos. Y citamos un par de textos bíblicos, 2 de Tesalonicenses 2:13 y 1 Timoteo 5:21.
Ahora aprendemos que según el decreto de la reprobación, hay ángeles que no son escogidos. Los ángeles elegidos nunca llegaron a pecar, nunca han desobedecido a Dios, pero sí hubo otros ángeles que abandonaron su primer estado. Aquellos ángeles malvados se rebelaron contra el Todopoderoso. Podéis leer sobre ellos en Judas 1:4, el penúltimo libro de la Biblia, que dice: aquellos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Y 2 de Pedro 2:4 se refiere a aquellos ángeles diciendo: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Aprovecho para deciros que en nuestra iglesia local, Palabra de Vida Almería, yo expuse estos dos textos de Judas y 2 de Pedro en la iglesia. Si vais al canal de YouTube Palabra de Vida Almería y ponéis ahí en la lupa Judas 1, del 1 al 4, o 2 de Pedro 2:4, podréis descargar los sermones completos que están ahí en nuestro canal. Así que aprovecho para comentároslo. Y bueno, gracias a Dios esta semana nuestra iglesia ha alcanzado unos 7,000 suscriptores. Ahora somos 7,000 en el canal, así que bendito sea el Señor. También hay un texto interesante en Apocalipsis 12:4 que algunas personas utilizan como una prueba de que una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios juntamente con Satanás. Así que Apocalipsis 12:4 es un texto que podría, el tema es que hay que tener cuidado con la literatura apocalíptica, pero podría indicar que hasta una tercera parte de los ángeles llegaron a rebelarse contra el Todopoderoso. Dios no ha querido salvar a los ángeles caídos. Dios no ha querido darles su redención. De hecho, Hebreos 2:16 nos dice categóricamente que Jesucristo no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces ahí el texto está diciendo que Cristo vino con el fin de salvar al pueblo elegido, a los escogidos, a los hijos de Abraham, según el Espíritu Santo, pero Cristo no se encarnó con el fin de salvar a los ángeles. Entonces Dios, en su justicia, decide condenar eternamente a los ángeles rebeldes. Él no quiso que ellos experimentasen la salvación eterna. Ahora la pregunta sería: ¿podría Dios haber salvado a los ángeles a los ángeles réprobos? Sí, desde luego que sí. Dios es todopoderoso. Es fácil para Él. Pero Dios no ha querido que sea así. Por tanto, serán condenados eternamente según su decreto real. Dios no ha querido salvar a los ángeles caídos. Y sucede lo mismo en el campo de la raza humana. El decreto de reprobación no solamente implica ángeles. La reprobación también involucra a los seres humanos no elegidos. Y lo que me gusta aquí de la Confesión de Londres es que recalca que están condenados justamente por su propio pecado. Este punto es importante porque en la Confesión de Westminster, en su artículo 3.3, no habla sobre el pecado de los réprobos. Pero aquí en el 3.3 de la Confesión de Londres, sí recalca que los réprobos son dejados en su pecado. Aquí tengo, de hecho, la Confesión de Westminster. Y ya que está aquí, os lo leo para que veáis la diferencia. Dice el 3.3 de Westminster, Confesión de Westminster, buenísima confesión de fe. Por el decreto de Dios y para manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados para vida eterna, y otros preordinados para muerte eterna. Lo que me gusta de la Confesión de Londres es cómo agrega que la reprobación depende del pecado. Dios toma en consideración el pecado. Claro, yo sé que los que creen en la Confesión de Westminster están convencidos también de que es así. Pero lo bueno de la Confesión de Londres
es que lo dice abiertamente, lo declara, lo proclama, lo anuncia así. Entonces, los réprobos, hablando aquí de la raza humana, los réprobos son condenados por su propio pecado. Por tanto, no es que Dios esté condenando ni enviando a gente inocente al infierno. Todos los condenados, todos los réprobos son dignos de ser eternamente condenados. Dice la confesión, a otros se les deja actuar en su pecado. Y hermanos, esto es temible. El peor juicio de Dios sobre una persona es cuando Dios le deja seguir los dictados de su corazón nefasto, perverso y corrupto. A finales de Romanos 1, 3 veces Pablo dice algo espantoso. Y dice que Dios los entregó. Dios entregó a los rebeldes a los deseos pervertidos de sus propios corazones. No hay nada peor cuando Dios deja de luchar con el impío. Romanos 1:24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1:28. Dios los entregó una mente reprobada. 3 cosas. Entregados a la inmundicia. Entregados a pasiones vergonzosas. Entregados a una mente reprobada. Pensad en un objeto pesado, en un objeto que pesa más que la gravedad. Pensad en una piedra, en una taza, en una botella de multiusos, perfumado. Ah, mira, aquí está Lutero. Pensad en Luther Shark. ¿Queréis un beso? ¡Mua! ¡Mua! Hay un besito de Lutero Shark. Pensad en Lutero Shark. Ahora, Lutero, vamos a hacer aquí una prueba, ¿ok? Ok. Yo voy a soltar a Luther Shark. Lutero Shark. Y a ver qué pasa con mi amiguito. ¿Ok? Aquí está Lutero Shark. Vamos a ver lo que pasa. ¿Estás bien, Lutero? Sí, sí. Vamos a soltar a Lutero. ¿Qué pasa con él? ¡Pum! Se cae. Lutero Shark se ha caído. Ahora, ¿por qué? Porque Lutero pesa más que la gravedad. Lutero está flaquito, delgadito, pero como pesa más que la gravedad, él tiene que caer. Es inevitable su caída. Y esto es exactamente lo que sucede en el decreto de la reprobación. No es que Dios despídete de la gente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Se va ahí. Está viendo la clase, está tomando sus apuntes, hoy tiene su cuaderno y todo. Cuando hablamos de la reprobación, estamos diciendo que Dios suelta a la persona, como si fuera una piedra, si fuera un libro, un tiburón. Dios lo suelta, deja de luchar con él, con ella, ¡pum! Y la persona cae por su propio peso. Es en este mismo sentido que la Biblia habla de Dios endureciendo el corazón, por ejemplo, de Faraón. No es que Dios esté creando pecado activamente en el corazón de Faraón. Dios no saca el corazón de Faraón, fabricando, ¿verdad? Produciendo incredulidad, lujuria, orgullo, altivez. Y Dios está de alguna forma creando pecado en el corazón de Faraón y luego de esta manera endurece al rey. No es así. Cuando Dios endurece es que Dios está soltando al impío para que siga los dictados de su perverso corazón. Lo que hemos leído 3 veces a finales de Romanos 1. Dios deja de luchar con el réprobo. Suelta al transgresor, deja de guerrear contra él y por tanto su fin será la destrucción eterna. Os voy a leer, para acabar este segundo punto, 3 textos que he sacado de este tomo de Wayne Grudem. Él, cuando habla sobre la doctrina de la reprobación, usa 4 pasajes, no 3, 4 pasajes bíblicos para defender esta doctrina. Desde luego hay más, pero yo voy a limitarme a citar los textos de Grudem.
Texto número 1, y con estos 4 pasajes ya acabamos la clase para hoy, que también ha sido más breve que lo habitual. Texto número 1, Judas 1:4. Judas 1:4. Antes hablamos de Judas 1:6, los ángeles que pecaron. En Judas 1:4 también vemos el decreto de la reprobación que dice: algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Entonces, vemos claramente que desde antes, es decir, desde la eternidad, hay hombres preparados para condenación eterna, hombres réprobos, algunos predestinados para vida eterna, otros preordinados para destrucción eterna, hombres impíos malvados. Judas 1:4. Texto 2, según Grudem, es más bien un pasaje. Es Romanos 9, del 17 al 22. Y este pasaje, la esencia del pasaje se resume en la siguiente declaración: Dios, de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Volvamos a la ilustración de Lutero Shark. Suelto a Lutero y cae por su propio peso. Sucede lo mismo con el farón. Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Judas 1:4, Romanos 9, 17 al 22. Texto número 3, penúltimo, Romanos 11:7. Romanos 11:7, está hablando aquí sobre la salvación eterna. Pablo dice: los escogidos sí han alcanzado la salvación, y los demás fueron endurecidos, pasados por alto. Dios los soltó. De hecho, Wayne Grudem define la reprobación como pasar por alto. Una buena definición. La idea no es que Dios esté produciendo pecado en los malvados, sino que los está abandonando. Los está dejando, ¿verdad?, nadar en las aguas de su propia putrefacción. Y texto número 4. 1 de Pedro 2:8. 1 de Pedro 2:8. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Okay? Entonces Dios, antes de la fundación del mundo, tiene un pueblo elegido por gracia, y también hay un pueblo réprobo. Y ellos en efecto son preordinados para destrucción eterna. Pero Dios siempre toma en consideración su pecado, porque de otra manera sería injusto, ¿cierto? Amados, hoy aprendemos 2 grandes verdades. Y en realidad estas 2 grandes verdades son 2 caras de una misma moneda. La moneda se llama la gloria de Dios. Cara número 1. Dios será glorificado eternamente en la salvación de sus escogidos. Amén. La vida eterna para los hombres escogidos y la vida eterna para los ángeles escogidos resaltará la gloria de Dios, su gracia, su misericordia, su bondad por los siglos de los siglos. Aleluya, amén. Cara número 1. La vida eterna servirá para que Dios sea glorificado eternamente. Cara número 2 de la moneda. Dios será glorificado eternamente en la santa manifestación de su juicio contra los malévolos, tanto humanos como ángeles. Dios será glorificado eternamente en la destrucción de los impíos. Será glorificado en la destrucción de los ángeles perversos, y será glorificado eternamente en la destrucción de los hombres maliciosos y malvados. Por tanto, concluimos diciendo: Soli Deo Gloria. Dios será glorificado en sus escogidos. Dios será glorificado en los réprobos. Algunos recibirán misericordia, favor de parte de Dios. Otros recibirán justicia de parte de Dios. Pero nadie recibirá injusticia de parte del Todopoderoso. Si tú te encuentras pues hoy entre los elegidos, da gloria al Señor, alaba a tu Dios, y recuerda lo que antes dijo Spurgeon: ha sido por gracia, por pura gracia, no te puedes jactar de tus méritos. Gloria a Dios por esta clase, gloria a Dios por su elección, y gloria a Dios por el Redentor del mundo, el Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice amén. Hermanos, os mando un abrazo en el amor de Cristo desde Almería. Nos vemos en la siguiente grabación, Dios mediante. Y acabamos diciendo como siempre: Soli Deo Gloria.
Aleluya, amén y amén.